conmigo. Esta es la palabra de Dios. Contiene luz para guiarme, alimento para sostenerme y consuelo para alentarme. Debe llenar mi memoria, gobernar mi corazón y guiar mis pies. Debo leerla para ser sabio. Debo creerla para ser salvo. Debo practicarla para ser santo. Contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación y la condenación de los pecadores. Ore conmigo. Padre, agradecemos la oportunidad de reunirnos. Queremos hacerlo en tu nombre. Queremos hacerlo, Señor, reconociendo que tenemos una necesidad de Dios. Tenemos necesidad de ti. Nuestro espíritu y nuestra alma no puede vivir de lo que el mundo ofrece. Nuestro ser interior, Señor, necesita de tu palabra. Es la que puede darnos vida. Oramos, Señor, que nos hable en esta mañana. Oramos que tu Espíritu nos ayude a poder entenderla, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón. Oramos también que también nos guarde de la distracción, nos guarde de que esta palabra sea robada, sea oculta a nosotros, que pueda ser revelada, porque creemos firmemente que esta palabra va a ministrar, va a edificar. Oramos, Señor, por esto. Oramos por los que pudieron venir. Oramos por los que no pudieron venir y seguimos orando por los que no quisieron venir. Gracias por los que no habían podido y los has traído. Oramos que la palabra, Señor, aquí en Boynton, en Armenia, Colombia, en Evansville, en Port St. Lucie, en Miami, en estos lugares, Señor, que sea ministrada, Señor, por el corazón que esté rendido a ti, que sea recibida, mi Dios, humildemente y puesta por obra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Dice amén. Amén. Estamos viendo la serie bíblica Armados y Equipados. El tema para hoy es guerra espiritual. Ese es el tema que vamos a ver en esta mañana. Fíjese que en el Antiguo Testamento la palabra Shedim, Seirim, Elilim, Gad y Keter, todos estos nombres con sus descripciones, que no las vamos a ver, eran para describir seres espirituales malignos. Se le utilizaba todo ese tipo de cosas para que se pudiera describir alguna función o algún ser que no era concreto, que no era humano, que era algo diferente a esta creación y que tenían implícitamente una actitud o una actividad maligna. En el Nuevo Testamento se menciona la palabra daimonion, que ya les va a sonar un poquito más familiar, y se menciona inclusive 70 veces del griego. Y la palabra también neumata, no neuma, que neuma, de ahí viene la palabra alma, por ejemplo, sino neumata, la utiliza 43 veces. Cuando se tradujo la Biblia del hebreo y arameo, que se llevó a la región de África, y ahí hubo lo que se llamó el Concilio de los 70, ¿verdad? Que es la famosa traducción, la Septuaginta. Cuando la tradujeron al griego, estas son para describir todos estos seres del Antiguo Testamento. Utilizaron básicamente estos dos nombramientos. Pero a pesar de que usaron estos dos nombramientos, todos estos son huestes celestiales bajo el dominio de Satanás. Aún Satanás mismo está implícito en esto. Le quiero dar una descripción rápida. Si usted quiere anotar los textos bíblicos, sería bueno. Yo los voy a mencionar, no los vamos a leer, pero quiero que vea nada más una breve secuencia de cómo ha sido esta obra, este trabajo de estos seres espirituales desde el principio. El mismo Satanás fue quien engañó a Eva. En Génesis capítulo 3 usted lo encuentra. Es Satanás quien incitó a Caín a cometer el primer magnicidio en la creación. Lo encuentra en Primera de Juan capítulo 3. Son estos seres espirituales que pervirtieron a la raza antidiluviana, y eso lo encuentra en Génesis capítulo 6. Es este mismo ser que ataca la vida de Job, y esto usted lo encuentra en Job capítulo 1. Estos mismos seres espirituales, uno de ellos se presenta delante del Señor y da una respuesta ante una pregunta que Dios hace. Y eso está más interesante, lo puede ver en 1 Reyes capítulo 22. ¿Quién puede ayudarme a engañar a los profetas? ¿Cómo podemos lograr que este rey tan perverso, que ha estado faltando a mis principios, pueda ser
confundido. Y uno de estos seres que les estoy mencionando se presenta delante de Dios, levanta la mano y dice: yo quiero ser un espíritu de mentira para los profetas que tiene este rey, llamado el rey Acab. Estos mismos espíritus son también los que se manifiestan y se muestran tomando dominio en los gobiernos en el tiempo de Daniel. Eso usted lo ve en en Daniel capítulo 10. Y este sumo sacerdote que yo les hablaba lo manifiesta el profeta Zacarías. Este se llama Josué. Y este sumo sacerdote es el que está delante del Señor y no está bien. Pero para colmo se presenta Satanás y lo acusa. O sea, todos estos seres espirituales no solamente están en conflicto con Dios, están en conflicto con la humanidad. Por eso Pablo le escribe a la iglesia de una manera muy seria acerca de todo esto. De hecho, estos seres que les he estado hablando son los mismos que ahora, en nuestros días, han tomado nuestros gobiernos. Pero no solamente han tomado nuestros gobiernos, han tomado también nuestras escuelas, han tomado muchas áreas del ámbito social, han tomado demasiadas iglesias. Pero la guerra va a continuar, la guerra aún no termina. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Y lo primero que yo quiero que ustedes vean es cómo funcionaba, cómo operaba esto, por ejemplo, de todo esto que yo les estuve hablando. Y vamos a ver uno de los más grandes ejemplos que nos da la Biblia. Les voy a hablar de un hombre de allá del oriente, millonario, multimillonario este hombre. Y me llama muchas cosas la atención, y quiero que también les llame la atención a ustedes, de este personaje que ustedes ya conocen. Pero lo que me llama la atención es que nos describe todas sus posesiones: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes, 500 asnas, incontables propiedades y muchísimos siervos. Eso de por sí ya es bastante para que nos llame la atención. Pero lo que me hace todavía a mí ser un poquito más cuidadoso y observar más en detalle es que tenía 10 hijos. Pero ¿qué cree? Tenía una esposa. Y a mí eso me dice mucho. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo este personaje saliendo, ¿verdad? O sea, fue de las primeras generaciones después del diluvio. Esos personajes podían tener concubinas u otras mujeres. Pero este hombre tuvo una sola esposa y me llamó mucho la atención. No conocemos el nombre de cuna de él. No conocemos el nombre que le dieron sus padres. Lo que sí sabemos es que muy probablemente se autollamó Jacob, que ustedes y yo lo conocemos como Job. Ellos en esa cultura todavía lo practican en el oriente, pero en esa cultura y a nivel prácticamente mundial, ellos no tenían problema de cambiarse el nombre. Ellos podían cambiarse su nombre sin ningún problema, de acuerdo a las circunstancias que tuvieran. Entonces el nombre de pila, ¿verdad? O de cuna, no lo sabemos. Pero el nombre de Job, fíjese lo que significa: perseguido y odiado. Esas son las raíces que manifiestan el nombre hebreo Jacob, que significa Job en español. Este hombre vivió más de 200 años. Obviamente podemos tener la seguridad que no fue antediluviano, pero que fue enseguidita del diluvio. Bueno, venga conmigo al capítulo 1, versículo 6. Vamos a meditar un poquito de cómo era la vida de este hombre, cuáles eran las opiniones y qué circunstancias se fueron dando para que ustedes y yo podamos verlas. ¿De acuerdo? Job capítulo 1, versículo 6. Dice: llegó el día en que los hijos de Dios, y observe este término, debían presentarse ante el Señor. Y con ellos llegó también Satanás, y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo al otro, respondió Satanás. Obviamente, lo primero que observamos es que aquí hay un acceso y una comunicación directa entre Dios y Satanás. No quiero que pierdan de objetivo lo que vimos la semana pasada. Una cosa es el reino de Dios y otra cosa es el reino de los cielos. ¿Lo recuerda? En el reino de Dios hay que... El reino de Dios no es comida ni bebida, sino
justicia, paz y gozo. En el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es el reino de Dios traído a la tierra. En este ámbito es donde operan estas situaciones. Entonces, Satanás se presenta delante de Dios no porque quiere, sino porque se le manda llamar. Versículo 6, debían presentarse, eran llamados, tenían que presentarse y era una especie de corte a la que estaban ellos llegando. ¿Por qué? Porque venían a dar cuentas de lo que estaban haciendo. Bien, es como ir y entregar tu reporte mensual, ¿verdad? Y bueno, muchas veces pues para romper un poquito el hielo, pues buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Etcétera, ¿verdad? Entonces Satanás viene y le da un reporte a Dios. Venga conmigo al versículo 8, vamos a leerlo. ¿Te has puesto a pensar? Fíjese la palabra que utilizan en esta versión. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Qué tremendo. ¿Ya pensaste en él? ¿Ya lo conociste? ¿Ya lo consideraste? Y esto es algo bien tremendo, porque Satanás no tiene ninguna facultad divina. No es omnipresente, omnisciente, omnipotente, pero sí tiene registrado a los personajes. Aunque obviamente en aquel entonces apenas el mundo se está repoblando, pues no hay tantos habitantes en la tierra como en nuestros días. Pero aún así eran bastantes. Y dentro de todos los que habitan en la tierra, Dios le menciona a este personaje. ¿Te has puesto a pensar en él? Le volvió a preguntar el Señor. Siga leyendo conmigo. Mire cuál es la descripción de Dios. En la tierra no hay nadie como él. No eran 3, 4 habitantes. Algunos creen que era contemporáneo a Abraham, otros creen que era un poquitito más, años más antes, despuesito que Abraham, por las tierras que mencionan de donde vienen sus amigos. Una de ellas Aram. Pero bueno, lo importante aquí es que no eran 3, 4, pero sí eran bastantes habitantes en la tierra. Y le considera a él, le dice, no hay nadie en la tierra como él. Él es un hombre íntegro, es intachable. Él es una persona que me honra y que vive apartado del mal, perfecto y recto. Cuando yo estaba meditando esto, yo dije, aquí está un hombre con una armadura. Para mí aquí está un hombre con una armadura como la que menciona Pablo. ¿Recuerdan que la vimos? Pónganse toda la armadura del Señor estando firmes. Pablo dice que es la armadura de Dios, ¿verdad? Cíñanse los lomos con el cinturón de la verdad. Pónganse la coraza de justicia. Calcen los zapatos con el evangelio, ¿verdad? Pónganse el casco de la salvación. Tomen la espada, tomen el escudo y manténganse firmes. Obviamente ya vimos que no es una armadura invisible, ¿verdad? Como aquel rey que se presentaba en la corte sin nada, ¿verdad? Creyendo que era solamente un traje para los inteligentes. No es un asunto invisible, es un asunto que la Biblia nos lo va a describir. Todavía no quiero entrar ahí, pero ya merito. Pero mire, menciona las cualidades, es íntegro. Integridad tiene que ver con justicia. Es un hombre intachable. Es un hombre que habla verdad. Es un hombre genuino. Es un hombre temeroso. Y temeroso es que tiene fe en Dios y que tiene confianza en la salvación de Dios. Y eso lo describe en todo el libro. También es un hombre apartado, es decir, diferente, con actitudes como las de Dios. Por eso me llamó la atención. Tenía muchos camellos, muchas vacas, muchos animales, muchos siervos, muchos hijos, pero una esposa. Qué tremendo este hombre. Una sola mujer, cuando sus compañeros tenían varias. Pero bueno, yo tomé el capítulo 29. Usted lo va a leer en su casa, ¿ok? Lo vamos a leer ahorita, pero quiero que me entienda, lo quiero explicar. Tomé el capítulo 29 y en este capítulo Job está hablando de su pasado, pero hicimos la modificación para poderlo entender como si fuera su presente. Esto es con el fin de poder nosotros entender un poquito más a qué se refiere cuando dice Dios que es un hombre íntegro, intachable, temeroso y apartado. ¿Ok? Este capítulo es clave para que tú y yo sepamos del Job antes del capítulo 1. ¿Lo lees conmigo? ¿De acuerdo? Bien, vamos a leerlo.
del versículo 1 al versículo 25. Job dijo, estoy hablando en presente, pero en su Biblia aparece en el pasado. Estoy aclarando. Cómo Dios me cuida. Su lámpara alumbra sobre mi cabeza y por su luz puedo andar entre tinieblas. Estoy en mi apogeo y Dios bendice mi casa con su íntima amistad. Está conmigo el Todopoderoso, mis hijos me rodean. Ante mí, ahora fíjese lo que va a hablar de su capacidad económica, de su estilo de vida. Ante mí corren ríos de crema y de las rocas fluyen arroyos de aceite. Ahora va a hablar de su función ante la sociedad. Cuando ocupo mi puesto en el consejo de la ciudad y en la plaza pública, tomo asiento. Los jóvenes al verme se hacen a un lado y los ancianos se ponen de pie. Los jefes se abstienen de hablar y se tapan la boca con las manos. Los nobles, fíjese, bajan la voz. Los que me oyen hablan bien de mí. Los que me ven me alaban. Si el pobre recurre a mí, yo lo rescato. Y también al huérfano si no tiene quien lo ayuda. Perdón, me bendicen los desahuciados. Por mí gritan de alegría el corazón de las viudas. Fíjese de qué, de justicia y de rectitud me revisto. ¿Observa? Que la armadura no es un asunto de que, a ver, cierro mis ojos y me protejo, y aquí ya me la puse y, a ver, no alcanzo, mi amor, pásame. No, es un estilo de vida, son formas de convicciones, pero aún no entramos en eso. Siga leyendo conmigo. De justicia y rectitud me revisto. Ellas son mi manto y mi turbante. Para los ciegos soy sus ojos. Para los tullidos soy sus pies. Soy padre de los necesitados y defensor de los extranjeros. A los malvados les rompo las mandíbulas. De sus dientes les arrebato la presa. La gente me escucha expectante y en silencio. Esperan mi consejo. Hablo y nadie replica. Mis palabras hallan cabida en sus oídos. Anhelan mis palabras como quien espera las lluvias de primavera. Si yo les sonrío, no pueden creerlo. ¿Cómo ven? Tan famoso era que él llegaba y saludaba y, oh, me saludó, qué tremendo, ¿verdad? Si yo les sonrío, no pueden creerlo. Mi rostro sonriente los reanima. Yo les indico el camino a seguir. Me siento a la cabecera. Habito entre ellos como un rey entre su tropa, como quien consuela a los que están de luto. Ese era Job antes del capítulo 1. ¿Cómo ve? Gracias a Dios por ese capítulo. Lo leímos, lo estudiamos. ¿Recuerda cuando estudiamos el libro de Job? Y se me escapó ese capítulo. Qué tremendo encontrar a un hombre tan recto como lo describe Dios, íntegro, intachable, temeroso y apartado, pero no era perfecto. No era perfecto. Y Dios quiere que sus hijos sean perfectos. Y Dios dijo, cualquiera diría, me lo quedo, lo compro. Así está perfecto. Pero Dios dice, no. Yo necesito perfeccionar a este hombre. ¿Y qué hizo Dios? Va a entrar en algo que Satanás cree que va a manipular a Dios, que Satanás cree que tiene el poder para engañar inclusive a Dios, para influenciar inclusive a Dios. Pero nuestro Dios, y eso lo vamos a ver al final, es un Dios que tiene la victoria. Y mire lo que ahora nos describe de este personaje de Job. Era un juez, juzgaba, era filántropo, tenía aprecio, cariño, compasión por los pobres, por las viudas, por los desamparados. Era un concejal, era una persona que venían sin importar el credo o la sociedad, venían y buscaban consejo de él. Era un guía, etcétera. Esa era la clase de hombre. Por eso, no solamente Moisés da testimonio de Job, quien escribió el libro de Job, sino Dios mismo da testimonio de él. Ahora, venga conmigo al versículo 9, el capítulo 1. Satanás le respondió a Dios: ¿acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección? En el original menciona la palabra un cerco, como un cerco muy amplio.
¿Acaso no están bajo tu amplio cerco, bajo tu amplio cuidado, bajo tu amplio muro, él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados, fíjese, llenan toda la tierra. Satanás no nada más conocía a este Job. Escúchame bien, Satanás ya había intentado, ya había cometido ataques en contra de Job y había descubierto algo, que estaba ampliamente cercado. A ver, diga conmigo, ampliamente cercado, ampliamente protegido. Dice que su ganado cubría toda la tierra del oriente. ¿De acuerdo? Pues ¿qué cree? El cerco de Dios estaba bien amplio. Y para llegar hasta él estaba complicado. Por eso Satanás le dice a eso. Ahora, quiero preguntarles esto, porque este es nuestro punto. Pónganse listos a la hora de contestar, ¿ok? La pregunta es lo mismo la protección de Dios y la armadura de Dios? Piénselo, iglesia. Por favor, piénselo. ¿Es lo mismo el cerco de Dios, la protección de Dios y la armadura de Dios? ¿Qué les parece si para no equivocarnos dejamos que la vida nos responda? ¿Sí? Mejor, ¿verdad? Porque luego me regañan a mí. Satanás, en primer lugar, reconoce de dónde viene la bendición y la protección de la familia, de las posesiones y de Job mismo. Satanás sabe de dónde viene la protección. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Sabemos de dónde viene el cuidado? ¿Sabemos de dónde viene la providencia? ¿Estamos confiando, descansando en Dios? Miren, hermanos, con cariño se los digo, todavía hay quienes creen que la protección y la bendición viene del banco. Todavía quienes creen que la bendición y la protección viene brincando la frontera a este país. Satanás está diciendo de dónde viene la verdadera protección. ¿Acaso teme Job a Dios de embalde? ¿No has sido tú quien lo cercaste? ¿Qué creen, mis hermanos? Nuestra vida está cercada por quien creen. No es por tu nacionalidad, no es por tu linda cara, no es por tu capacidad económica, es por la gracia de Dios. Es el cuidado, es el amor de Dios. Pero veamos la respuesta de Job. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, les voy a decir una cosa. Primero fue el cuidado y la gracia de Dios, y después fue la respuesta de Job hacia Dios. Porque Juan nos lo describe, no lo amamos nosotros a Él, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Miren a este hombre y miren a este diablo, ¿verdad? Este chamuco. Dice, tú has cuidado. Entonces, dice el versículo 11, lea conmigo el versículo 11. Satanás le dice, aquí es donde viene la tentación. Satanás quiere tentar a Dios y tenemos que tener mucho cuidado por este juego de palabras, porque luego por allá sí se nos confunden, ¿de acuerdo? Pero extiende la mano y daña, y eso es lo que dice, todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Sígame aquí. Satanás le está pidiendo a Dios, sé tú extiende la mano. ¿Por qué? Porque yo no puedo. ¿Por qué no puede? Porque tiene, exacto, ¿un qué? Diga, no me diga nada más el cuidado, el cerco, dígame un amplio, porque tiene un qué? Un amplio cerco. ¿Hasta dónde le llega la vaca? Uy, se le fue como 3 kilómetros. Hasta allá tiene un cerco. Tiene un amplio cerco. Entonces le dice, extiende la mano y daña todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Versículo 12. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Muy bien, contestó Dios. Observen, todas tus posesiones están ¿en qué? En tus manos. Todas sus posesiones. Con una condición, de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás, mire, ¿qué es lo que hizo Dios aquí?
Lo que Dios hizo es ese amplio cerco se lo redujo. ¿Está siguiendo? Le redujo el cerco porque hay un propósito detrás de eso. Ahora, he escuchado que creen algunos que Dios va a hacer todas estas calamidades sobre Job. Vamos a la palabra, vamos a pegarnos bien, bien, bien con cuidado a ella. Le redujo el cerco. Ahora observe, ya no está en manos de Dios, en manos de quien está, de Satanás. Pero ¿qué es lo que está en manos de Satanás? Sus posesiones. ¿Cuáles son sus posesiones? Todo lo que él posee: sus tierras, sus criados, sus hijos y su esposa. ¿No lo olvida? Ok, es bien delicadito, cuidado. Versículo 13. Ahora, antes de entrar al versículo 13, lo que tenemos que tomar en cuenta, que no quiero que se me escape, es que ahora el administrador de las cosas estas es Satanás. Y Dios permite que suceda esto para que nosotros, para que la humanidad se dé cuenta de qué es que las cosas estén en posesión de Satanás. ¿Han escuchado el dicho, las cosas se parecen a su dueño? ¿Sí o no? Bueno, vayan y revisen su cuarto. Vayan y revisen sus posesiones. Ahora es importante que observemos que ya no está en manos de Dios. Recuerden lo que dijo: tú lo tienes cercado, extiende tu mano porque tú sí puedes brincar el cerco, yo no puedo. Y Dios le dice: ok, te reduzco el cerco y ahora todas las cosas quedan en tus manos. Allí está. ¿De acuerdo? Bien, dice la escritura que sale corriendo. Versículo 13. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero, observe, vino a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban allí cerca, nos atacaron los de Saba y se los llevaron. A los criados mataron a espada. Y esta palabra: solo yo pude escapar ahora y vengo a decírtelo. Voy a hacerles unas preguntas que son importantes y profundas. No son para responderlas, es para que las consideremos. ¿De acuerdo, mis hermanos? Ok, este acto de guerra, porque fue un acto de guerra, observe lo que está diciendo. Estaban ellos comiendo allá y nosotros acá trabajando, y llegaron y mataron a los siervos. Dice, se los llevaron a los que estaban pastando, a los animalitos, y atacaron a filo de espada. Esto es un acto de guerra que experimentaron. ¿De acuerdo? La pregunta es: ¿por quién fue este acto de guerra? ¿Por Dios? ¿Qué piensan? ¿Por el hombre? Hago esta pregunta porque obviamente Job, al final del día, él va a decir esta frase: Jehová dio, Jehová quitó. ¿De acuerdo? Pero no es bajo la connotación que muchas veces nos vamos por allí. La pregunta es: ¿quién fue el que hizo esto? ¿La mano de Dios o la mano del hombre? ¿Me sigue? ¿Quién fue? Satanás. Satanás tiene el control de los gobiernos. Venga conmigo al versículo 16. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo lo siguiente. Dijo, fíjese en la confesión de esta persona, de este siervo. El fuego de Dios. ¿El fuego de quién? Este siervo, ¿a quién está siendo responsable? A Dios. ¿Por qué? Sígame aquí. Porque este siervo piensa que Dios es dueño de todas las cosas, y es dueño de todo. ¿De acuerdo? Y como él sabe que Dios es dueño de todo, pues él en su conclusión dice: pues es Dios quien provoca las cosas. ¿De acuerdo? Lea conmigo. No había terminado de hablar el mensajero y llegó otro y le dijo: el fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados.
Solo yo pude escapar para venir a contártelo. Vuelvo a preguntar, ¿fueron destruidos por quién? ¿Por Dios? ¿Por la mano de Dios? ¿Por el clima? ¿O porque Satanás también puede tener dominio sobre las cosas? ¿Está observando esto? Yo quiero que lo observe con mucho cuidado, porque algunos de ustedes todavía la palabra no ha podido quitarles de su mente y su corazón esas ideas que allá en los teléfonos les implantan, les meten y les hacen creer que el coronavirus, juicio de Dios, que el tsunami, juicio de Dios, que esto, castigo de Dios. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo y ahorita vamos a ver un poquito más. 17. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores, ¿unos qué? Salteadores, caldeos, vinieron dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados mataron a filo de espada y solo yo pude escapar y vengo a contártelo. ¿Fueron robados por quién? ¿Por Dios? ¿Dios les robó? ¿Fueron robados por el hombre? ¿O fueron robados por Satanás? Recuerde, no puede olvidar lo que dijo: todo está en tus manos. Recuerde que la tentación de Satanás, el intento de Satanás, es que Dios obedezca a Satanás. Recuerde que Satanás le dice: pon tu mano, y él dijo: yo no voy a poner mi mano. Todos estos actos que estamos viendo no son mano de Dios. Ya no lo aclaró el texto y estoy insistiendo en eso, ¿de acuerdo? Ahora, observe el versículo 18. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto, observe, un fuerte viento del desierto dio contra la casa, derribó las 4 esquinas y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. La siguiente pregunta: ¿fueron asesinados por quién? ¿Por Dios? Ahora sí que por Dios, hermanos. ¿Fueron asesinados por el hombre? No. Ahora, dice la Escritura que Satanás es homicida desde el principio. Pero lo que me llama la atención, y yo quiero que también le llame la atención a usted, es lo siguiente: 4 ataques. Acabamos de leer 4 ataques. 2 ataques fueron la mano del hombre, pero obviamente manipulada por Satanás. 2 ataques fueron, vamos a decir, el clima, porque recuerda, en uno cayó fuego del cielo y en otro el viento derribó la casa. No fue la mano del hombre. Vemos 2 ataques por la fuerza de la naturaleza, 2 ataques con la mano del hombre, pero los 4 bajo el poder de Satanás. Entonces, ¿Satanás es un enemigo poderoso? Sí, aunque no nos guste decirlo. De hecho, Judas, muy molesto en su carta, bastante molesto, él reprende y dice que son contumaces, que son unos necios, quienes no entienden las cosas y se ponen a andar ahí parloteando de ellas. Dice, cuando el mismo Señor, de hecho, vemos 2 ocasiones. La primera es cuando Judas manifiesta, no aparece en el libro ni de Éxodo, ni en el Número, ni en Deuteronomio, ni en el de Josué, cuando el arcángel le dice a Satanás: el Señor te reprenda. Pero sí vemos en el libro de Zacarías cuando nuevamente se da esta situación, cuando están acusando al sumo sacerdote y este hombre que no haya ni qué hacer, nomás está ahí acusado, no haya cómo ser justificado, el ángel lo reprende y le dice: que el Señor te reprenda. Ahora, volviendo a esta situación con Job, venga conmigo al versículo 20.
¿Está listo? Versículo 20. Job rasgó sus vestidos, rasuró su cabeza y cayó al suelo en una actitud de adoración. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de partir. Y aquí es donde él dice lo siguiente, pero sígame aquí tantito, para que nos ayude bastante. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Ahí está. Rasgó su vestido. Era un acto pues muy oriental. Después lo hicieron muy israelita, muy judía, rasgarse las vestiduras como protesta. ¿Cuál fue el segundo acto? Rasuró su cabeza. Y el que me interesa es el tercero. ¿Cuál es el tercer acto? Cayó al suelo. Y de allí, escúchame bien, iglesia, a partir de ahí todo es un acto de adoración. Es un acto de adoración. Los primeros dos son un acto de duelo y de dolor. Se quitó el pelo como duelo, se rasgó el vestido como dolor, y el tercer acto es un acto de adoración. Entonces todo lo que sigue es en el contexto de ¿qué? De adoración. Ahora sí va a escucharlo muy diferente. En su adoración, él en el suelo dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de partir. En mi adoración reconozco que Dios ha dado y que Dios ha quitado. Por lo tanto, bendito sea su nombre. No es que Job acusó a Dios de que Dios le quitó todo. ¿Quién fue el autor de toda esta situación? Satanás. Dios trae un plan superior, más alto y más profundo que sus bueyes o sus camellos o sus posesiones. Recuerden, Job tiene 4 cosas en su vida. Déjenlas digo porque luego a mí se me olvidan. Se las quiero mencionar una vez más. Íntegro, intachable, temeroso y apartado. ¿Saben qué sucede al final de este primer ataque? Un día, los miembros de la corte celestial, observa el término que les da, llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. Voy hasta el versículo 3. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay en la tierra nadie como él. Lea conmigo. Es un hombre íntegro, 1, 2, intachable, 3, me honra, 4, vive apartado del mal, y 5, aunque me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía es firme en su integridad. ¿Y qué le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso? Y habiendo acabado todo, ¿estar qué? Firmes. Ahora, ¿estaba con pelo Job? No. ¿Estaba bien vestido y aleluya, verdad? Y a su nombre, ¿así andaba? No. ¿Estaba bien paradito? Estaba en el suelo. Pero Dios lo miraba como firme. Lo miraba firme. Firme no quiere decir que te hagas el que no pasa nada, ¿verdad? El que pongas una sonrisa que por dentro, eso no tiene que ver. Cometemos el mismo error de decir: pónganse la armadura de Dios. ¿Cómo no? Ahorita, ay güey, ya me abrocho, ay ya me queda corto el cinturón, tráigame otro de mi tamaño. Es el mismo error. Firme no quiere decir que no me pasa nada. No, nos quebrantamos, nos caemos, nos dolemos, nos sentimos que nos morimos, pero delante de nuestro Señor estamos firmes, diciendo: Señor, bendito sea tu nombre a pesar de lo que yo esté viviendo. Nada de que, bueno, hoy estoy de buenas, hoy voy a la iglesia, hoy todo está bien, hoy sí me gozo, y al rato, no me saludó el pastor, ¿verdad? No, mis hermanos, hoy sí hay sol, si hay sol, hoy sí voy, ¿verdad? Va a llover, mejor me escondo. No, hermanos, está viendo. Y ahorita vamos a ver, no me quiero adelantar, pero quiero insistir. Vea la opinión de Dios. Léalo una vez más porque ya me gustó. Versículo 3. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él, íntegro, intachable, me honra, apartado del mal, y aunque tú quisiste arruinarlo, todavía mantiene su integridad. Está firme. Qué tremendo. ¿Saben qué pasó en esta corte celestial, en esta segunda reunión? Pasó lo peor que le puede pasar a Satanás antes de la resurrección de Cristo.
¿Sabe qué fue? Porque dice que llegaron todos los hijos de Dios. ¿Cuántos son? No tenemos ni idea. Ni idea de cuántos son los ángeles. Pero yo quiero que piensen toda la corte celestial. Todos los hijos de Dios, la creación de Dios, esos seres celestiales. Pues delante de todos, Dios lo avergonzó. ¿Y sabe qué es lo peor? Que lo avergonzó no con el Hijo de Dios. No lo avergonzó porque le sacó cuernos y cola y un trinche. No, ¿sabe qué hizo? Lo avergonzó con un simple, insignificante, debilucho mortal, lleno de debilidades. ¿Y sabes qué es la buena noticia? Que somos tú y yo iguales a Él. Somos iguales de débiles, iguales de inconstantes, iguales de frágiles. Que no nos toquen el cabello de nuestros hijos porque sale la leona, ¿verdad? Somos tan frágiles. Y Dios avergonzó a Satanás delante de toda su corte con un mortal. ¿Qué crees? Es mejor que tú, vale más que tú, pesa más que tú. ¿Recuerda cuando vimos, creo que fue el Padre Nuestro? Cómo vimos que Satanás fue creado, y los teólogos dicen que, porque dice la Escritura que cuando fue creado, tamboriles, los instrumentos musicales, ¿verdad? Los 4 grupos musicales que existen, ¿verdad? Las cuerdas, los vientos, las percusiones, etcétera. Todo eso estaba en Satanás. Y como al crear al hombre del polvo, ¿verdad? Satanás, a ver quién te alaba, ¿verdad? A ver quién te canta. Espérame tantito. Y agarra al hombre y le da cuerdas, ¿verdad? Y le da aliento y también le da percusiones. Creó del barro, porque no hubo, aparentemente, según la Biblia, no hubo mejor material de la creación que se utilizó para Satanás. Los primores de tus tamboriles, de jaspe, de topacio te vestiste, y crea un pedazo de barro. Y tal vez no canta como él. Hoy cantaron muy bien los hermanos, Hoy, yo estaba allá y me asomaba y decía, qué bien. Ahora sí, muchachos. Hermanos, podemos ver cómo Dios humilló y avergonzó públicamente a Satanás en esa corte con Job. ¿Seguimos leyendo? Ok. Satanás creía que controlaba la voluntad de Dios, pero el engañador salió engañado. Pero no ha terminado él. Venga al versículo 4. Respondió Satanás, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende e insiste. Yo no sé qué le pasa. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Y Jehová, y observe la respuesta. Jehová respondió a Satanás, Él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Qué hizo con ese cerco amplio? Se lo redujo, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Le quitó casi todo. No le quitó todo. Y voy a hacer énfasis en esto. Satanás le pudo haber quitado todo a Job, pero no se lo quitó. Para que tampoco menospreciemos y hagamos, él es un tonto. No. No blasfememos contra las cosas que no podemos entender, que están fuera de nuestro alcance. Seamos cuidadosos, ¿de acuerdo? Nunca le faltemos el respeto a Dios, nunca ofendamos a Dios, pero tampoco lo seamos con las huestes celestiales, fuera de la palabra de Dios. Él le pudo haber destruido a todo, pero no le destruyó. ¿Recuerdan qué le dejó? Le dejó 4 siervos. 4 siervos. Ok, léalo conmigo, versículo 5. Extiende tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová le dijo a Satanás, Él está en tu mano. Observa, lo puso en mano de ¿quién? Satanás. Es difícil captar esto, por eso yo les ruego en el Señor, vénganse los viernes a estudiar, hermanos. Y si de veras no pueden hacerlo, entonces métanse a estudiar con nosotros en línea en la Biblia cronológica. Estamos viendo el libro de Jueces, y esa palabra hebrea makar dice bastante. Nos ayuda a entender estas situaciones que aparentemente pues son difíciles de poder comprender. Bien,
Entonces, versículo 7, Satanás salió de la presencia del Señor e hirió. ¿Quién lo hizo? Satanás hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Miren, hermanos, Job estaba adorando. ¿Recuerdan? Así lo dejamos, sin pelo, con el vestido todo rasgado y adorando. Pero ahora que vemos a Job, ya no nos lo presenta en un acto de adoración, nos lo está presentando en un acto de sufrimiento peor todavía. Ahora, si a eso no le quieren llamar guerra espiritual, no sé cómo llamarle a esto. Dice la escritura cómo estaba allí. Ahora la pregunta, ¿fue herido por Dios? Ahora sí podemos responder, la verdad. ¿Fue herido por Dios? No. Ahora está en manos de Satanás, pero no está fuera del conocimiento de Dios. Dios le tenía un cerco muy amplio, se lo redujo y ahora se lo redujo más. Ahora sí pareciera que ya no le queda ese cerco a Job. Pareciera que lo único que le queda es una armadura. Ahora sí, vamos a responder. ¿Es lo mismo un cerco que una armadura? No. ¿Sabe que hay gente, y ese es mi dolor, que tengamos gente entre nosotros que tienen un cerco, pero que va a llegar el día malo? Porque Pablo lo dijo. Pablo dijo, están acechándolos, estén firmes, porque los están acechando. ¿Qué estaba haciendo Satanás en el capítulo 0 del libro de Job? Antes de llegar al capítulo 1, ¿sabe qué estaba haciendo? Lo estaba acechando. Y no podía entrar, no podía penetrar. Pero llega el capítulo 1 y entonces se cierra ese cerco. Se cierra donde las posesiones de él quedan fuera de ese cerco y son tocadas terriblemente. La pregunta es, jóvenes, me voy a dirigir a ustedes, ¿de veras ustedes quieren que Satanás sea el administrador de sus vidas? ¿Están viendo la naturaleza de este ser? ¿Están viendo a dónde los va a llevar? ¿A dónde los conduce? Ahora, el cerco se redujo todavía más. Ya no está acechando, ya tuvo un día malo y él pensó, ay, ¿cómo me fue? No, espérate, chiquito, porque esto apenas comienza. Y el cerco se cerró más, de manera que esta armadura que nos habla la Biblia jamás dice que nos va a proteger el cuerpo. Jamás dice, pónganse el escudo porque les voy a cuidar el corazón, ¿verdad? Y nunca les tengan que hacer exámenes. Nunca dice eso. Nunca dice, ponte el cinturón y te prometo que nunca te van a quitar la vesícula. ¿O dice eso? No, no tiene que ver con lo exterior. Se acabó el cerco. Ahora lo que queda solamente es una armadura, que esta va a proteger y va a resguardar el ser interior. ¿Ven la importancia? Bueno, si sí la ven, lea conmigo entonces. Dice versículo, bueno, leímos que estaba todo, el versículo 8, versículo 9. Su esposa dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Aquí no hay esposas de esas, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Cómo le vas a decir al IRS que estás ganando tanto? Y ya la regué, ¿verdad? ¿Todavía quieres conservar tu integridad? ¿Cómo le vas a decir al pastor o a los hermanos que no fuimos porque por esto, ¿verdad? ¿Cómo vas a ofrendar? ¿Cómo vas a servir? ¿Cómo vas a ser parte de la congregación? ¿Todavía quieres hacer eso? Le dice, ¿todavía quieres conservar tu integridad? Conozco la solución igual que tú, Job. Tú y yo conocemos cuál es la solución a tu mal. Lo conocían, Haz esto, maldice a Dios y muérete. Ahora entiende por qué Satanás no destruyó todo lo de Job. Porque quiso dejarle algunas cosas para que fueran portadores de malas noticias. ¿Tú crees que Job no se iba a enterar de la muerte de sus hijos? Piénsalo. Quítale al siervo.
¿Tú crees que no se iba a enterar de los ladrones? ¿No se iba a enterar de la otra tribu que vino y mató y robó? ¿Tú crees que no se iba a enterar de esas cosas? Claro, pero lo dejó. Satanás dejó esas cosas, dejó 4 siervos y a una sola esposa. ¿Eres íntegro con la mujer? ¿Una sola? Podrías tener varias. Podrías hacer lo que hizo uno de tus antecesores. Él tomó muchas esposas. ¿Qué fue? ¿Quién? Caín, el hijo de Caín, no recuerdo su nombre. Él fue el que puso la nueva moda de más mujeres. Hazle como él. ¿Te quieres quedar con una? No te conviene, porque cuando se enoje, le dejó a la esposa viva. Recuerden, todas tus posesiones están en tus manos. Nada más no me lo toques a él. Satanás pudo haber tocado a la esposa y la tocó, pero de una manera diferente. Maldice a Dios y muérete. Ellos estaban conscientes, mis hermanos. Ellos estaban conscientes de quién era Satanás. Recuerden, iglesia, ellos tenían mucho más conocimiento del mundo espiritual que tú y yo. Antes del diluvio, no mucho antes, ellos podían ver a los seres celestiales volar. Ellos podían ver a los ángeles viviendo con mujeres. Ellos podían ver a los gigantes, fruto de esas relaciones. Ellos tenían un acceso a lo espiritual de una manera tremenda. Ahora está viendo cómo en estos días el acceso espiritual está creciendo nuevamente. Estos, su esposa y Job, tenían plena conciencia. Hermanos, Job sabía más de ciencia que Isaac Newton. Todavía siguen creyendo que la tierra es plana, y Job ya les demostró que no. Está percibiendo, está consciente de la magnitud que hay aquí. Por eso la mujer le está diciendo: maldice a Dios y muérete. O sea, no le está diciendo: pues ya, mi hijo, déjate morir. No, maldice a ese Dios para que ese Dios venga y te quite la vida. Es decir, aparentemente ríndete, esa es la solución. ¿Cuántos cristianos no están luchando con suicidio el día de hoy? ¿Saben quién es detrás de eso? El mismo que le dijo a la esposa: dile, maldice a Dios y muérete. Dice: tengo una gran idea. ¿Está observando cómo quieren llevar a este hombre a que la solución es quitarse la vida? Ya no aguanto más, ya no soporto más, ya no puedo más. Creo que mejor voy a hacer esto, me voy a quitar la vida. Esa creían que era la solución, la esposa. Pero vamos a ver qué es lo que responde Job. Versículo 10. Sin embargo, Job respondió lo siguiente: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto, dice la Escritura. Ahora podemos entender por qué Satanás no mató a la esposa de Job. Y no es un asunto del sexo, porque todos somos iguales de seres caídos. Todos estamos mal, todos estamos reprobados. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, ni un hombre ni una mujer. Estamos igual. Pero ¿sabe por qué Dios en este caso quiso conservarla a ella? Satanás, porque Satanás necesita de necios que no acepten la voluntad de Dios. Satanás nos va a rodear de gente necia que no acepta la voluntad de Dios. Puede ser mi esposa, puede ser tu esposo, pueden ser mis hijos, mis padres. ¿Entiende que esto es una lucha? No la quitó. Y Job tiene que corregirla. Como la más necia has hablado. Qué necedad es no reconocer el propósito tan grande de Dios, que no nos será revelado en su totalidad. Vamos a aterrizar con esto. Vente conmigo, Francis.
Lo que quiero, mis hermanos, que quede muy claro para nosotros en esta mañana, en primer lugar, es que Satanás es quien está detrás de tu familia. Está detrás de tus bienes, de tus hijos, de tu matrimonio. Hermanos, ¿estás teniendo problemas en tu matrimonio? Él es el que está detrás de ellos. Está detrás de tu salud. Vean conmigo al capítulo 9, versículo 33. Job ya no soporta. Ya está viviendo no solamente la necedad de una mujer, ahora está viviendo la necedad de 3 de sus amigos. Ya vinieron sus amigos y hablan muy bien, hablan muy bonito, pero lo empiezan a juzgar y empiezan a debatir y empiezan a filosofar, que muchas veces los oigo, que andan filosofando ahí las cosas. Pero miren a Job, porque también ellos lo hacían tropezar. La regla era que maldijera a Dios, que renegara de Dios. Renegó del día que nació, renegó de sus padres, renegó de su condición, renegó de su futuro, pero nunca de Dios. Pero algo que Job hizo, que es tan conmovedor y tan beneficioso para ti y para mi iglesia, es lo que dice en el versículo 33. Dice Job: si hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, ese mediador podría hacer que Dios aleje de mí su vara y que ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Job clama por un mediador. Dice: si tan solo hubiera un mediador entre Dios y el hombre, si tan solo alguien se pudiera parar, que pudiera conocer lo profundo de Dios, pero experimentar, saber lo que se vive ser hombre, si tan solo pudiera haber uno, entonces ya no viviría yo aterrorizado. Entonces podría acercarme con confianza delante de él. Eso es lo que podría yo hacer. Esa petición le fue concedida, pero él nunca la vio. Él no pudo experimentar que el Cristo se hiciera carne, fuera nombrado Jesús el Salvador de los hombres, y que el Padre lo tomara y lo exaltara por la obra de obediencia tan grande, tan sublime, y que ahora Jesucristo fuera elevado al lugar más prominente, a la diestra del Padre. Esa fue la petición de Job. Job no la tiene, pero ¿qué crees, iglesia? Nosotros sí. Nosotros sí tenemos un mediador. Nosotros sí lo logramos. Yo quisiera continuar, pero vamos a parar aquí. Vamos a terminar aquí. Y en esta mañana vamos a terminar de esa manera, solamente dándole gracias. Número 1, porque tenemos un cerco muy grande. Número 2, porque tenemos un Dios que nos guarda y nos cuida del devorador. Y número 3, mis hermanos, porque en caso de que llegue el día malo, porque si tú estás viviendo ya no las acechanzas del maligno, si tú estás viviendo el día malo, déjame te digo una cosa: tienes un mediador, tienes alguien que puede comprender, que ha descendido del cielo, que conoce los lugares celestiales, que ha estado en esas cortes espirituales, que ha escuchado lo que se ha dicho de ti y de mí, y que ahora es un hombre que puede compadecerse de nosotros. Inclinamos nuestra cabeza delante de él. Nos rendimos delante de él en esta mañana. Y a lo mejor tú estás amarrado, esclavizado, enredado en un pecado, en un atolladero, estás en un pozo, estás hundido, aunque has conocido a Dios, aunque le has entregado tu vida a él, aunque lo has servido. A lo mejor tu vida en este momento es ese estado en el que no tienes paz con Dios, porque sabes que estás mal delante de Dios, porque sabes que le estás fallando, que le estás deshonrando,
porque sabes que no eres un hombre que le teme. Sabes que no eres un hombre que en este momento estás viviendo rectamente, justamente. A lo mejor ni uno de los 4 puntos que Job tenía estás viviendo en este momento. Déjame te digo una cosa. Cristo, el Dios hecho hombre, el hombre exaltado por sobre todo nombre, Él conoce tu condición, conoce tu situación, se compadece de ti, no te justifica, no te tolera, no te pasa por alto, pero sí te puede defender, sí te puede limpiar, te puede lavar, te puede levantar nuevamente, te puede levantar por encima de tus acusadores, por encima de los que te condenan. Orémosle a Él. Padre, gracias te damos. Ni uno de nosotros clamamos como Job clamó. Ni uno de nosotros pedimos un intermediario como Job lo pidió. Sin embargo, este intermediario un día nos vio perdidos. Un día nos vio tan lejos de ti, tan apartados de ti. Este intermediario nos vio lejanos, ajenos, extranjeros, y vino y nos encontró. Vino y nos tomó en sus brazos. Vino y curó nuestras heridas. Este mediador vino y nos perdonó y nos reconcilió contigo. Este mediador nos trajo de las tinieblas donde estábamos, donde no podíamos ver nada, ni un futuro, ni un pasado, ni nada, pero nos trasladó en sus mismos brazos y nos introdujo a la luz y nos reveló. Lo primero que nos reveló fue nuestra condición, porque estábamos en manos del maligno, estábamos en manos de aquel que administra las cosas por medio de la destrucción, por medio de la muerte, de la condenación. Y nos mostró también nuestra condición. Lo segundo que nos mostró, mi Dios, este mediador, es esa obra en la cruz. Es ese dolor tan intenso. Es ese sacrificio tan precioso. Él hizo, mi Dios, que cayéramos como Job, pero no caímos de dolor. Caímos rendidos ante esa gracia. Gracias, Señor. Nunca tendré la necesidad de clamar como Job, desesperado por un mediador, porque Él vino a mí, Él me rescató. Y ahora vivo sin el terror de la ira de Dios. Ahora ya no me aterroriza eso. Ahora siento solamente la gracia y el amor, el perdón y la salvación. Ahora solamente siento ese amor, que nada ni nadie me podrá separar de Él. Que ni las cosas celestiales, ni las infernales, ni las circunstancias climáticas, ni nada de lo que venga en contra de nosotros nos apartará de ese amor que está sellado, que está arraigado en Cristo Jesús. Gracias, Señor. ¿Le estás dando gracias, iglesia? ¿Le estás agradeciendo a aquel que también hizo eso contigo?
aquel que puso un intermediario entre tú y Él. Gracias, mi Dios. Te honramos por ello. Te amamos, Señor. Te amamos, buen Dios. Has quitado la lepra, has quitado las llagas de nuestro corazón. Nos has dado libertad, nos has dado sanidad. Y te damos gracias, Padre. Póngase de pie, solamente un minuto más. Y si le podemos cantar gracias, Señor, y darle esa gratitud a Él. No estás en el polvo como Job, mi hermano. No tienes un pedazo de barro rascando tu corazón. No tienes nada de eso. Lo único que tienes es la gracia de su amor. Hoy te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Hoy te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tus manos, díselo a Él. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Si tú tienes que venir delante de Dios en este momento, ven corriendo. Ven aquí al frente y deja que sean perdonados tus pecados. Deja que sea restaurada esa relación. Deja que sea fortalecido tu corazón. Deja que Él te consuele en este día malo. Ven aquí al frente. Yo quiero orar por ti. Queremos orar por ti. Queremos fortalecerte. Queremos apoyarte. Queremos animarte. No te vayas sin reconciliarte. No te vayas sin ser restaurado. No te vayas. No te alejes de Dios sin poner tu día a cuentas delante de Él. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Por escuchar su voz, iglesias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Y gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
Padre, te damos gracias. Hemos invocado al mediador, a Jesucristo. Hemos clamado a Él. Estamos rogando por ayuda, por auxilio, pidiéndote, Señor, que vengas, Señor, en este día malo, en el día difícil que vivan mis hermanos. Pero en este momento lo que hacemos es rendir nuestro corazón a ti. Tu palabra lo dice: sométanse a Dios. En este momento, Señor, sometemos cada corazón a ti y resistiremos. Yo me rindo a Él, todo en Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Vamos a decirlo todos juntos. Todo en Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel para siempre, para siempre. Quiero amarle, adorarle, solo a Él yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Padre, fieles a ti, fieles hasta lo último, no en nuestras fuerzas, sino por tu Espíritu, no con espada, no con palabras, no con acciones, sino por tu Espíritu, no con pactos, no con mediaciones, sino con tu Espíritu. Gracias. Caeremos, pero nos levantarás. Perderemos el rumbo, pero seremos una y otra vez encontrados por ti, y permaneceremos fieles hasta el fin. Perseveraremos. Ese es el deseo de su corazón. Ese es el compromiso. Si tú estás de acuerdo conmigo, ¿puedes decir amén a eso? Amén.